Muy estimados televidentes, el 7 de agosto recordamos a uno de nuestros mártires, San Miguel de la Mora, primer mártir de Colima como sacerdote. Me parece muy interesante su martirio porque en él se ponen de manifiesto los elementos del conflicto. ¿Por qué la persecución? ¿Por qué el asesinato de sacerdotes sin juicio ninguno? En esa página tan al mismo tiempo triste y gloriosa de nuestra historia, que fue del 26 al 29 del siglo pasado. San Miguel de la Mora, mártir, nació en un rancho, el rancho del Tigre, el Rincón del Tigre, por allí en Tecalitlán, de familia campesina. Pasó su niñez y adolescencia trabajando en el campo, ayudando a su familia, pues, con un trabajo duro y con privaciones que le formaron carácter. Ingresó al seminario de Colima y ahí se ordenó sacerdote hacia 1906-7 por allí. Tuvo destinos varios, siempre humildes, nunca de renombre, siempre humilde. Fue un sacerdote extraordinariamente fiel en las cosas ordinarias. Un sacerdote trabajador, humilde, piadoso, muy obediente al obispo y muy fiel. Cuando comenzaba el conflicto religioso, diríamos que Colima se adelantó. El gobernador de Colima, un perseguidor encarnizado de la iglesia, un enemigo declarado del clero, quiso poner en práctica la Constitución del 17, antes que Calles. Y según los artículos de esa Constitución, el gobierno debía autorizar a los sacerdotes para que ejercieran el ministerio, darles el nombramiento. Y él iba a autorizar en su estado solamente 20 sacerdotes. Los demás quedarían, pues, por lo tanto, sin permiso del Estado para ejercer. Cosa absurda. El obispo Monseñor Velasco y el clero protestaron enérgicamente por esta medida, pero el gobernador no cedió. Y entonces el obispo decretó cerrar los templos de la diócesis de Colima en abril de 1926, 3 meses antes que hicieran lo mismo todos los obispos de México. Por eso el caso de Colima es muy típico, muy especial, como que abrió camino. Al cerrar los templos, el gobernador expulsó a los sacerdotes, los desterró y muchos se quedaron por ahí en la clandestinidad, escondidos para seguir atendiendo pastoralmente a sus fieles. Y uno de ellos fue el padre Miguel de la Mora, que se quedó allí en su casa, encerrado en su casa de Colima, y de allí salía a atender a los fieles. Fue descubierto, llevado ante la autoridad, y entonces le exigieron, le pedían que abriera la catedral al culto, que si abría la catedral al culto lo dejaban libre, etcétera, etcétera. Abrir la catedral. ¿Y por qué se lo pedían a él? Porque él era el capellán de catedral, cuando el conflicto era el capellán de catedral. Si él aceptaba esa exigencia del gobierno, pues contradecía a su obispo, que había mandado el cierre de todos los templos, y además de alguna manera pues se convertía en aliado del gobierno. Al gobierno le molestó mucho que los obispos, en protesta por las leyes inicuas, hubieran cerrado al culto todos los templos del país, porque eso pues fue algo que hirió mucho al pueblo de México, que lo molestó mucho y que provocó que hubiera también una reacción armada de los cristeros, que la hubo también en Colima muy fuerte. Los cristeros del volcán de Colima, hasta libro hay sobre ello. Y todos los días lo llamaban a exigirle, y le dieron un término que si al término de tal más cual día no abría el culto, que entonces lo iban a apresar, lo iban a castigar. Y entonces el padre optó por escaparse. Se escapó hacia su rancho
Rincón del Tigre, pero por el camino lo reconocieron. Por ahí lo reconocieron y un agrarista con otras gentes lo trajo preso, descalzo, a pie, desde allá de donde lo tomaron preso hasta Colima. Entró a Colima por la calle principal Descanso hacia las 12 del día e inmediatamente el jefe de la guarnición mandó fusilarlo. Lo pasaron a las caballerizas del cuartel, lo pararon en un montón de estiércol contra la pared y allí lo fusilaron. Así fue como este santo mártir, por obediencia a su obispo y fidelidad a la iglesia, pues derramó su sangre por Cristo nuestro Señor. Decía que en este martirio confluyen los elementos de la persecución, que son una constitución del 17, sumamente persecutoria de la iglesia, la más terrible que ha habido. La idea de ponerla en práctica, primero en Colima y después en toda la nación por calles. La respuesta de la iglesia en protesta por esa constitución, por esas leyes que hubieran acabado con la existencia de la iglesia, con la misma existencia de la iglesia hubieran terminado. Y la medida de cerrar los templos como última manera de protestar y de resistir a las leyes del gobierno injustas. Y entonces el gobierno consideró que todos los sacerdotes que ejercían la clandestinidad eran unos criminales, y donde los tomaran, los sorprendieran en la clandestinidad ayudando al pueblo, los consideraban criminales ya confesos, culpables, no habían que hacer ningún juicio, sino que sencillamente se les apresaba y se les ejecutaba a gusto del matarife. Si los quería atormentar, si los quería fusilar, si los quería colgar, como él quisiera. Así eran las cosas en ese tiempo. En este martirio de un sacerdote humilde y un sacerdote que no tenía externamente ningún brillo, se manifiesta que hubo dentro un fuego de amor de Dios, de obediencia al obispo y también de fuerza de carácter para decir no a una exigencia injusta. Yo considero que el martirio del padre Miguel de la Mora, el mártir de Colima, beatificado, canonizado por el Papa Juan Pablo II en el grupo de los mártires de allá del 21 de mayo del 2000, considero que este es un santo ordinario en su quehacer, pero extraordinario en la vivencia profunda y en el modo de hacerlo. La iglesia se gloria de sus mártires y son para nosotros modelo de fidelidad de intercesores nuestros. Dios los bendiga.